Y me gustaría presentar a Daniela Acuña. Ella es subdirectora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, médica veterinaria de la Universidad de Chile y máster en Medio Ambiente y Desarrollo del King's College en la Universidad de Londres. Es diplomada en Innovación en Empresas, Evaluación Social de Proyectos, Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. Cuenta con una amplia experiencia trabajando en políticas públicas y en sustentabilidad, con un especial énfasis en el sector agroalimentario. Daniela, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días y la verdad un gusto para mí poder estar acá y comentarles un poco sobre, en particular sobre el plan de adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario, pero también escuchar de estos otros sectores, de los que estuvimos viendo en la mañana de turismo. Ayer no pude estar, pero sé que también estuvieron viendo temas de acuicultura, forestales, y la verdad es que creo que estos desafíos y un poco lo que se ha hablado, de cómo articulamos, cómo generamos sinergias y cómo vamos viendo también el enfoque territorial, dado que al final ahí es donde interactúan las distintas actividades productivas, las actorías y ahí al final donde podemos ir implementando estas políticas que se desarrollan, y por eso también el nombre de la charla es como desde la política pública a la implementación territorial, que ahí están gran parte de los desafíos que tenemos. Bueno, creo que, no sé si ya lo agradecí, pero agradecer a la Universidad de San Sebastián y a la Fundación NIVA por la invitación y espero que podamos ahí generar una discusión interesante también en lo que sigue del encuentro. La idea es contarles un poco sobre contextos y antecedentes de lo que es cambio climático y agricultura y de cómo se trabaja en esto y cómo hoy en día tenemos este plan de adaptación que tuvo un largo proceso de elaboración y que además está en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático, lo que también es un desafío distinto a otros planes que habían previamente. Y ahí, primero poner en contexto que el sector silvoagropecuario, la agricultura y la ganadería, el sector forestal, son de los sectores productivos más vulnerables al cambio climático. La agricultura depende del clima, ¿ya? Y por lo tanto los cambios que hay en el clima afectan la producción, afectan también a las personas y en ese sentido los agricultores y agricultoras, los campesinos y campesinas son altamente vulnerables al cambio climático porque además están en territorios rurales que son vulnerables y tienen el riesgo de perder sus medios de vida. Y eso es importante considerar cuando vemos este contexto y lo que es la adaptación en este sector. Además, cuando lo vemos desde el punto de vista económico, el sector agrícola es un sector clave como proveedor de bienes y servicios y en particular de alimentos que son claves para la seguridad alimentaria y que todos comemos todos los días y por lo tanto ahí también hay un rol de cómo nos adaptamos frente a este escenario para poder asegurar la seguridad alimentaria también. Ahí hay estimaciones, no sé, se estima que que las pérdidas pueden ser de alrededor de $1.000 millones al 2050 si es que no se hacen acciones en relación a esto y eso en el fondo esa valoración también nos da cuenta de cómo podemos avanzar y cómo podemos darle la importancia que se requiere. Y en términos ambientales, el cambio climático también afecta a otros elementos más allá que tienen que ver con los procesos erosivos, con el estrés hídrico, que ese probablemente es el más evidente, pero también con la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad, y ahí destacar solamente un punto que es muy importante para la agricultura, que son los polinizadores, que también se ven afectados por el cambio climático. Entonces, tenemos un sector que es muy vulnerable, que tenemos claro que el sector también tiene un rol en relación a la mitigación del cambio climático, pero eso lo podemos conversar en otra ocasión, porque hoy día vamos a enfocarnos en los temas de adaptación y además tenemos una ley marco de cambio climático que nos establece condiciones para el sector público básicamente, que son distintas a las que habían previamente. Se genera una nueva institucionalidad en relación a lo que es cambio climático y en el fondo la ley marco de cambio climático
nos señala cómo podemos avanzar hacia la carbono neutralidad 2050, considerando la estrategia climática a largo plazo, que es del 2020, las contribuciones nacionalmente determinadas, que se actualizan cada 5 años, que son compromisos internacionales, y además establece una serie de instrumentos de política, un plan nacional de adaptación al cambio climático y después planes sectoriales de adaptación y de mitigación. Entonces, en ese contexto es que desarrollamos el plan de adaptación del sector silvagropecuario. Además, y aquí hay otro elemento muy desafiante y que creo que es muy importante, donde tenemos que hacer la sinergia entre las distintas políticas. En la ley marco se establece el requerimiento de planes de acción regional de cambio climático y además de planes de acción comunal. Entonces, tenemos que hacer conversar estos 3 niveles, el comunal, el regional y el sectorial, para que haya coherencia en las políticas y colaboración, sinergias, y que podamos avanzar al final en los desafíos que tienen que ver con esto. Aquí solamente comentarles como que en el Ministerio de Agricultura, a raíz de la Ley Marco de Cambio Climático y del trabajo que hemos estado haciendo, tenemos distintos niveles de gobernanza. Tenemos como a nivel central en el Consejo de la Sociedad Civil, que es estas organizaciones que todos los servicios públicos tienen, está establecido un grupo de trabajo en temas de cambio climático, se estableció también una mesa silvagropecuaria de cambio climático, y a nivel ya de los servicios de la coordinación intraministerial tenemos un comité técnico, Comité Intraministerial de Cambio Climático, el CETIC, donde participan todos los servicios del ministerio a nivel central. Ahora, eso se replica en las regiones y tenemos comités técnicos de cambio climático en todas las regiones, donde los servicios del Ministerio de Agricultura regionales también participan, se reúnen, y la idea es que le den seguimiento a todo el trabajo que se está haciendo desde este plan de adaptación que es para todo el país, pero que tiene focos en distintas regiones, en distintas macrozonas, como vamos a ver. Y solamente ahí mencionarles que igual la coordinación interinstitucional siempre es un desafío, tanto a nivel central como a nivel regional, y por eso es importante también ir como institucionalizando estos elementos para que no sean resortes de una persona o de una administración, sino que están dentro de una política y que por lo tanto se debiera mantener en el tiempo. Ahora, les quiero comentar un poco del proceso de elaboración de este plan, del plan de adaptación al cambio climático del sector silvagropecuario, porque es importante comentarles que el sector tuvo un primer plan entre el año 2013 y el año 2018. Ese plan era en otras condiciones, no había ley marco de cambio climático, recién se estaban empezando como a institucionalizar los temas relacionados al cambio climático, y a partir de la implementación de ese plan se recogieron una serie de lecciones y de cómo teníamos que seguir avanzando en esta temática, y se postuló a un fondo internacional, que es el Fondo Verde del Clima, para poder actualizar el plan de adaptación. Tuvimos ese fondo, ese financiamiento, y hicimos todo un proceso de actualización cumpliendo una serie de requisitos técnicos, de estudios, de análisis de vulnerabilidad, un proceso participativo que fue en todas las regiones del país, con un foco también en pueblos originarios y en género, para que haya inclusión de estos grupos, con consulta a expertos, a científicos, etcétera. Y a partir de eso ya tuvimos este plan actualizado en 2023, que tuvimos que un poco ajustar a lo que salió en la Ley Marco de Cambio Climático, porque la Ley Marco de Cambio Climático y el reglamento de los planes tuvo algunas adiciones que tuvimos que hacer para tener un plan que pudiera ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. La buena noticia es que en junio de este año, o sea, hace un poquito más de un mes, se presentó el plan de adaptación del sector silvagropecuario en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y fue aprobado, y es el primer plan de adaptación aprobado bajo el alero de la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, de cierta forma, fuimos los conejillos de India en este proceso, pero ahora viene la parte complicada. Ahora viene lo que es la implementación del plan,
que dura 5 años y donde estamos desarrollando una hoja de ruta para tener claro cuáles acciones van primero, cuáles van después, y un poco les voy a presentar las medidas y acciones que incorpora este plan. Bueno, ahí está un poco lo que les comenté. Tuvimos una etapa de diagnóstico y de gobernanza, de cómo recoger información respecto de distintas revisión de documentos, antecedentes, el proceso de conformación de la gobernanza, después ya de las medidas que se identificaron, cómo ir priorizando aquellas que fueran factibles técnica y financieramente, y después procesos de validación con distintas instancias que fueron establecidas en el reglamento de los planes de adaptación y mitigación. Ahí está. Ya. No sé si esto lo han escuchado alguna vez, pero la adaptación al cambio climático tiene un componente territorial, tiene un componente local. A diferencia de la mitigación, como veíamos en la presentación anterior de turismo, o sea, la mitigación es como reducimos gases de efecto invernadero y eso nos sirve a todos, ¿ya? La adaptación tiene un componente mucho más territorial porque la adaptación tiene que ver con cómo podemos generar esas prácticas que nos permitan adaptarnos en ese territorio a los cambios del clima. Es por eso que se hizo una división macrozonal del país para el plan de adaptación al cambio climático, donde se estableció una macrozona norte, centro-norte, centro, centro-sur y una macrozona sur. Ahí ven ustedes las regiones. Y además, por un tema como metodológico, se estableció un plan piloto para la región de Aysén. ¿Y esto por qué? Porque esperamos que en la próxima actualización del plan ya no tengamos un plan nacional, sino que tengamos planes regionales de adaptación al cambio climático del sector silvagropecuario, porque como les decía, la adaptación tiene un enfoque mucho más territorial y local. Entonces, para ver cómo funcionaba eso, hicimos este plan en la región de Aysén, porque ahí además habían varios proyectos que estaban en ejecución que podían ser como una buena base para lo que les voy a presentar. Ahora, ¿qué es el plan de adaptación? El plan contempla 12 medidas con 63 acciones y identifica también estas 6 condiciones habilitantes para el proceso de adaptación. Tiene estas 5 líneas estratégicas y en cada una de esas líneas estratégicas hay medidas y acciones. Eso es como un poco lo que también desde la Ley Marco de Cambio Climático nos exige de cómo debiera ser un plan. O sea, la Ley Marco dice que los planes tienen que tener medidas y acciones y eso es un poco lo que identificamos y priorizamos y plasmamos en este plan. ¿Cuáles son las 12 medidas? Y aquí voy a ir muy rápido porque la verdad es que después todo el detalle lo pueden ver si tienen interés y está disponible. Pero lo importante es como el tipo de medidas que hay. Lo primero tiene que ver con cómo incorporar prácticas de manejo silvagropecuario y técnicas específicas para la adaptación al cambio climático. Esto tiene que ver ya a nivel predial, qué prácticas son mejores para la adaptación. Después, como medidas que tienen que ver con la obtención y las reservas de agua a nivel intrapredial, colectores de aguas lluvias, recirculación de agua, distintas medidas asociadas a esa. Después, medidas que tienen que ver con la eficiencia en el riego, que lo tenemos muy claro que es uno de los puntos importantes para la adaptación al cambio climático. Otra relacionada a la gestión hídrica, pero que es extrapredial, cómo hacemos infraestructura hídrica extrapredial, canales, tranques, etcétera. La medida 5 es promover la conservación y la restauración de ecosistemas naturales que sostienen los sistemas productivos silvagropecuarios. Y ahí temas que entiendo que ayer estuvieron viendo, de restauración a escala de paisaje, de cómo interactúa lo agrícola con lo forestal, todos esos temas son importantes. Cómo prevenimos y controlamos la degradación del suelo, en el entendido que también eso nos permite una mejor adaptación al cambio climático.
un tema muy importante y que surge mucho desde los territorios, la implementación de infraestructura para la adaptación al cambio climático, el equipamiento productivo intrapredial para la adaptación, no sé, desde cortavientos, mallas, distintas infraestructuras que existen, cómo eso lo vamos incorporando y se van adoptando esas tecnologías. Un tema muy importante que entiendo que además después la próxima expositora va a hablar al respecto, que tiene que ver con cómo tenemos sistemas de información y gestión de los riesgos agrometeorológicos, cómo podemos anticiparnos, cómo esa información llega a los agricultores y agricultoras y pueden usarla para una mejor toma de decisiones y mejores prácticas asociadas. También el monitoreo permanente de los cambios en los potenciales de productividad que se ven afectados por el cambio climático. Y de esa manera, al tener este monitoreo, también podemos ir viendo dónde es necesario apoyo en ciertos cultivos que en otros. Finalmente, otra medida que es diseñar un sistema de información que permita el seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de sustentabilidad asociados al sector silvoagropecuario y en particular a la adaptación al cambio climático. Y la medida 12 es el plan de piloto de la región de Aysén que ya les comenté. Entonces, como ven, hay medidas bien diversas y que todas estas medidas después tienen acciones en el detalle y que estas todas van en función de lo que es la adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario. Aquí solamente para mostrarle un ejemplo de una medida, de las acciones asociadas y después de cómo se ve el detalle del plan, porque tenemos compromisos asociados a las medidas y a las acciones que tienen que ver con alcance, con metas de cuántos productores, cuántas hectáreas van a abordarse, van a incorporarse en este tipo de acciones. Y asimismo tenemos una priorización territorial por las macrozonas que les mencioné, pero eso no quiere decir que en las otras macrozonas no se vayan a hacer estas acciones, sino que hay una priorización porque ahí surgieron las demandas de los territorios. Pero, no sé, por ejemplo, la acción 1 de fomentar la implementación de sistemas de producción silvoagropecuarios basados en la naturaleza, como la agroecología, agricultura regenerativa, etcétera. Claro, la priorización está en el centro, centro, sur y sur, pero si es que hay algo de esto en la zona norte, también se va a hacer, ¿ya? Y finalmente también tenemos los coadyuvantes, que ese también es un requerimiento de la ley marco, donde los planes sectoriales son responsabilidad del Ministerio Sectorial, más el Ministerio de Medio Ambiente, pero hay una serie de otras instituciones públicas que también pueden contribuir al trabajo, a la implementación de estas prácticas, de estas medidas, y ahí vemos, bueno, en particular en este ejemplo, Corfo está muy presente, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Entonces, ¿cómo también generamos esa sinergia entre instituciones públicas para poder aunar esfuerzos en pos de la adaptación? En otras medidas hay otros ministerios que también están ahí, pero en esta, por ejemplo, es mucho más de fomento productivo y por lo tanto Corfo está presente. Y ahí también pueden ver que esto que les decía, que hay cantidad de unidades productivas o de hectáreas de productores al final que van a estar trabajando en estas temáticas. Ahora, el gran desafío, como les decía, es cómo pasar de la estrategia, de este plan que se construyó participativamente, pero que es un plan nacional, a la implementación territorial. Y ahí tenemos dos niveles. Uno es a partir de los lineamientos a nivel nacional para los instrumentos de gestión al cambio climático, en particular los planes regionales de acción climática y los planes comunales de acción climática, que ahí es donde vemos que tiene que haber una sinergia, una coordinación. Y finalmente, y el segundo nivel tiene que ver con los factores habilitantes específicos de acuerdo a la realidad y la naturaleza del sector. Entonces, ahí. Ya. Como les decía, a nivel nacional están los planes, estos lineamientos macro de los instrumentos de gestión al cambio climático, que está los planes regionales y los planes comunales, pero además, en términos de medios de implementación,
todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la transferencia tecnológica. Y ahí cómo las soluciones se pueden hacer pensando en la realidad territorial y se puede promover la adopción de estas tecnologías de la mano con los agricultores y agricultoras. Además, el tema del desarrollo de capacidades, que siempre es una brecha, que vemos que hay muchas oportunidades ahí en el desarrollo de capacidades y el empoderamiento climático, tanto desde los agricultores y agricultoras, pero también de los profesionales que trabajan con los agricultores y agricultoras. Y el otro tema es el financiamiento y cómo se hace un financiamiento adecuado para poder suplir estos desafíos. Financiamiento público y financiamiento privado también. Después, a nivel sectorial y esto es como dentro de las condiciones habilitantes del plan de adaptación del sector silvagropecuario, tenemos varias estos condiciones habilitantes, donde el primero es la implementación de sistemas de apoyo al proceso productivo, que están muy de la mano con lo que les mencioné antes, pero que es la generación de conocimiento, la investigación y el desarrollo de las tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que también eso es un elemento muy relevante, sobre todo el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel regional. Y un tema no menor que a veces pasa un poco desapercibido, pero que es el rescate y la difusión del conocimiento tradicional y ancestral, y de cómo los campesinos, campesinas, a través de estos conocimientos tradicionales han ido adaptándose a través de los años y tienen y hay un valor ahí que hay que rescatar y difundir. Después también las otras condiciones habilitantes que probablemente se han conversado antes, es como la coordinación de las acciones públicas y privadas. Aquí tenemos claro que cuando hablamos de estos desafíos, el sector público por sí solo no es suficiente, que hay que promover la articulación público-privada y que por lo tanto el aporte del sector privado, de la academia, la sociedad civil es muy relevante para poder avanzar en esto. Después hay un tema que tiene que ver con la adecuación y la creación de los instrumentos legales, normativas de fomento productivo y financiero, cómo todos esos programas que hoy existen los vamos adaptando para que den respuesta a esta realidad y a estos nuevos desafíos. Hay un tema importante de articulación interinstitucional que tiene que ver con la planificación a nivel predial y hacer una planificación predial para la adaptación al cambio climático. Y finalmente, cómo de forma transversal se van incorporando las consideraciones interculturales y de género para la implementación de estas prácticas. Como les mencioné, un ejemplo de implementación territorial es lo que hoy en día tenemos como un plan piloto en la región de Aysén, donde algunos ejemplos de las acciones que están incorporadas en ese plan son, por ejemplo, un calendario de preparación de suelo y siembra ajustado a las condiciones meteorológicas actuales y futuras de la región de Aysén. Eso es algo que tiene un foco territorial, que en el fondo nos da cuenta de cómo esto, que era una medida más amplia, que tiene que ver con los calendarios de siembra, cuando vamos a la especificidad territorial se traduce en esto, en que necesitamos que los investigadores, la academia, junto con el sector público, con el sector privado, puedan definir cuál es este calendario en función de las nuevas condiciones climáticas. Después también cómo promovemos la utilización de variedades de cultivo y especies forrajeras adaptadas a la región de Aysén y que esas sean aquellas que puedan enfrentar las nuevas condiciones agroclimáticas. Todos los temas de construcción de infraestructura y equipamiento productivo adecuado a las condiciones agroclimáticas locales. Y finalmente, el modelo de gobernanza. Y el modelo de gobernanza, como les dije, que esté institucionalizado, porque también eso nos permite que haya continuidad, que en el fondo, si es que por X motivo se va una persona, no se pierda el esfuerzo del trabajo realizado. Entonces, ahí creo que este ejemplo nos sirve un poco para llevar a la realidad de una región, cómo este plan más macro se puede implementar
Y ahí, como les mencionaba antes, la idea es que en la próxima actualización del plan de adaptación podamos tener este enfoque territorial para todas las regiones y que ya no sea un plan nacional, sino que sean planes de acuerdo a la realidad de cada región. Eso va a ser en 5 años más en todo caso, así que todavía falta. Y como les decía, los próximos pasos tienen que ver con que ya tenemos aprobado el plan de adaptación, ahora hay que hacer como esta hoja de ruta para la implementación, seguir consolidando la gobernanza a nivel central y a nivel regional y la articulación con las otras instituciones y con los planes de acción regional y comunal, y también ir sumando nuevos coadyuvantes. Yo les mencioné coadyuvantes que eran del sector público, Corfo, Agencia de Sustentabilidad, el MOP, etcétera, pero también la idea es que en base a este plan podamos ir sumando esfuerzos de instituciones académicas, de instituciones privadas, de la sociedad civil, para que podamos ir avanzando en la implementación y haciendo un seguimiento y reporte también de cómo se va avanzando. Así que eso era. Muchas gracias.